Analizar el reciente informe elaborado por el panel intergubernamental sobre cambio climático de la ONU, que trata las graves consecuencias de las emisiones de gases efecto invernadero al año 2030 y las medidas que el país en su conjunto debe adoptar para hacer frente a los efectos de esta futura y grave problemática mundial, fue el tenor de la sesión especial celebrada la tarde del martes 2 de abril. Siendo el objeto de esta sesión analizar el reciente informe elaborado por el panel intergubernamental sobre cambio climático de la Organización de Naciones Unidas, que trata las graves consecuencias que tendrán las emisiones de gases del efecto invernadero al año 2030 y las medidas que el país en su conjunto debe adoptar para hacer frente a los efectos de esta futura y grave problemática mundial. A esta sesión, dicho sea de paso, han sido invitadas las ministras de Energía y Medio Ambiente ya saludadas, y de conformidad con el acuerdo de los comités parlamentarios del día 29 de mayo, les recuerdo, estimadas y estimados diputados, que los proyectos de resolución relacionados con el tema de esta sesión especial y que deban ser votados en ella, solo podrán ser presentados durante los primeros 30 minutos de la presente sesión. El tiempo previo corresponde al Comité Socialista y en él intervendrán el diputado señor don Jaime Toá. Le ofrezco la palabra al diputado don Jaime Toá. Tiene la palabra, diputado. Gracias, señor presidente. Señora ministra, colegas, esta sesión tiene por objeto tocar quizás uno de los temas más importantes y acuciantes que la humanidad enfrenta en estos años: el calentamiento global del planeta y sus desastrosas consecuencias ya predichas por la ciencia desde hace décadas. No hay en esta convocatoria parlamentaria diversa y transversal el más mínimo ánimo de imputar comportamientos, negligencias o descuidos a algún sector político en particular. Por el contrario, la intención que la anima está muy alejada de eso. Pensamos que atribuir responsabilidades por lo que se esté o no se esté haciendo ahora minimiza y enreda una discusión de la máxima relevancia para el presente y futuro de Chile y del mundo. El tema que nos convoca es ni más ni menos el principal reto que la humanidad debe enfrentar hoy, cuál es afrontar las consecuencias del calentamiento global y el cómo se genera una política pública agresiva, preventiva, oportuna, sustentable y de consenso, orientada al beneficio de todas las víctimas de los desastres naturales, en especial de los más vulnerables. El planeta tiene un clima que posee diversos factores en interacción, los cuales lo producen, lo estabilizan y lo mantienen, como son, por ejemplo, la rotación de la Tierra, la energía y radiación del Sol, el comportamiento uniforme y global de los gases que se encuentran en la atmósfera. Algunos de esos gases son los que se denominan gases de efecto invernadero, como el vapor de agua, el metano, el óxido de nitrógeno, el dióxido de carbono y el ozono. Existen en forma natural y sin ellos la temperatura en el planeta sería hoy de 20 grados bajo cero. El 81.2% de los gases con efecto de invernadero viene dado por el dióxido de carbono, el 10,6% corresponde al metano, el 5,5% es óxido nitroso y el 2,5% le pertenece a los hidrocarbonatos, fluorocarbonatos. De todos esos gases, los principales países emisores, como sabemos, son China, Estados Unidos, la Unión Europea, India y Rusia. La composición de estos gases, según un informe de la Comunidad Europea del año 2018, atribuye a la energía el 78% de las emisiones. La agricultura en general genera un 10,1%,
y los procesos industriales y el uso de otros productos un 8,7%, dejando a la gestión de residuos con un 3,7%. En diciembre de 2018, a propósito de la cumbre de Katowice, ciudad polaca que fue sede de la Conferencia Anual de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, COP24, se señaló que durante el trienio 2014-2016 el mundo había logrado por fin separar o desvincular el crecimiento económico de las emisiones de dióxido de carbono. Gran noticia. Sin embargo, en el año 2017, estas volvieron a crecer un 1,6%. Hoy, las proyecciones difundidas por los investigadores del Atlas Global del Carbono confirman que el CO2 sigue aumentando. El año 2018, las emisiones de dióxido de carbono crecieron hasta el 2,7%, llegando a los 37,1 gigatoneladas, la cantidad más alta producida jamás de CO2 en la Tierra. Alertado por estos datos, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, órgano de las Naciones Unidas, encargado de evaluar los conocimientos científicos relativos al cambio climático, realizó una cumbre a fines del año pasado, en la cual se discutieron los efectos y formas de detener el avance de las emisiones de CO2, el cual arroja como gran conclusión que un tranco como el que llevamos no podremos mantenerlo por mucho tiempo más, y la suerte como especie habitante del planeta Tierra está seriamente comprometida. Nos encontramos frente a un peligro climático y social y frente a un riesgo natural y cultural cuyas consecuencias más desfavorables estamos aún lejos de poder imaginar. Nuestro país, que ya ha tenido una sostenida alza de la temperatura en los últimos años, con máximas históricas de calor en los veranos recientes, ha dejado de lado en parte estas amenazas del cambio climático. Y digámoslo con claridad, los gobiernos recientes, tanto de la nueva mayoría como de Chile Vamos, no han tomado todas las medidas que a esta altura ya son urgentes e impostergables. Digámoslo sin complejos, Chile no ha dado todo lo que está a su alcance para prepararse para el calentamiento global. Si bien a nivel del Ministerio de Medio Ambiente contamos desde el segundo gobierno de la presidenta Bachelet con una división de cambio climático, esta no ha tenido, a nuestro juicio, la eficacia requerida en la formación de políticas públicas pertinentes, oportunas y adecuadas para afrontar este fenómeno. De igual forma, contamos con un Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2017-2022 que pensamos debe tener un accionar más extenso, intrusivo y completo. Adolece entonces de una acción más decidida, de mayor presupuesto y de mayores facultades. Sin embargo, debemos reconocer que se ha dado un paso con la creación del Plan de Adaptación al Cambio Climático, el cual ha sido elaborado en el marco de dicho Plan de Acción Nacional por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático el año 2014. Pese a ello, si bien fuimos claros en definir nuestras contribuciones nacionales determinadas, NDC en inglés, que son las metas y pasos que cada país se fijó para enfrentar el cambio climático, se estima que las políticas que hemos implementado no nos van a permitir cumplir con las metas que nos hemos fijado. Seguimos con una ausencia de ideas claras y, lo que es más preocupante, sin hacernos las preguntas que deberíamos hacernos. Es necesario entonces discutir si es preciso modificar la Constitución actual o, por el contrario, embarcarnos en un nuevo proceso constitucional para Chile, el que la garantía de vivir en un medio ambiente libre de contaminación
y la facultad de dictar políticas de restricción para la emisión de gases de efecto invernadero se superpongan en momentos precisos y claros a ciertos derechos y libertades que hoy los hechos permiten atentar contra el cuidado del planeta. Hemos llevado la Tierra a una nueva época geológica, el Antropoceno, producto de que la actividad humana rivaliza hoy con las fuerzas geológicas en influenciar la evolución de la Tierra. Hemos traspasado el umbral de una nueva era en materia climática, cuyo calado es tal que el desafío que nuestras generaciones venideras deberán asumir deberá ir acompañado de un esfuerzo de todos los sectores de nuestro país, sin exclusiones y sin vetos. Enfrentar lo que viene implica entender que nadie sobra, que ningún sacrificio debe ser despreciado y ningún esfuerzo excluido. Nos encontramos frente al inicio en el umbral que puede llevar a la Tierra y a la humanidad a lo que se ha llamado la senda de una Tierra invernadero cálido. La tarea de evitar entrar en esa senda sin retorno nos corresponde primeramente a nosotros, los seres humanos, y en el caso nuestro constituye un desafío y un esfuerzo mancomunado del conjunto de la sociedad. No podemos dejar de mencionar que Chile, además del avance del cambio climático que ha experimentado estos años, está siendo víctima de otro tipo de precarización y deterioro medioambiental, como el ocasionado por la pesca industrial, la cual ha llevado al colapso de algunas de las pesquerías más importantes que tradicionalmente ha tenido el país. Resulta pertinente, además, dejar constancia que el bosque nativo en nuestro país ha tenido una pérdida de 782.120 hectáreas en el periodo comprendido entre 1973 y 2011, según un estudio de la Universidad de la Frontera. Es decir, un 20% del bosque nativo nacional ha desaparecido por diversos factores, entre los cuales el antropogénico ocupa un lugar decisivo. A mayor abundamiento y en la misma línea, no podemos emitir un tema doloroso, pero cuya solución requiere de un pacto político mayor. Me refiero al agua, como objeto de apropiación privada. Tenemos que avanzar en comprender al agua más como un derecho humano que como un recurso económico. De lo contrario, su escasez progresiva hará que el precio de los derechos de aprovechamiento de caudales siga aumentando, lo cual es contrario a todo sentido común. Necesitamos, tanto para la salud del medio ambiente como para el bienestar humano general, un nuevo pacto político y jurídico sobre los derechos de agua. Hay un hecho que es incuestionable. Al ser los derechos de agua privados, el Estado no tiene musculatura para tener un papel fiscalizador ni de gestión y menos control de las aguas que se usan en las diferentes cuencas hidrográficas. En materia de acceso al agua, necesitamos que en un futuro cercano este sea recogido en la Carta Fundamental como parte de los bienes insustituibles y a los cuales el hombre, por su condición de tal, debe tener acceso asegurado. Por último, es imposible no referirse a las zonas de sacrificio, este abandono institucional, social y político al que hemos condenado a ciertas zonas de nuestro país, como son los territorios de Tocopilla, Mejillones, Huasco, Puchuncaví, Quintero, Coronel, Tiltil, Temuco, Padre Las Casas. Estimados colegas parlamentarios, este debe ser el comienzo de un largo camino que deberemos recorrer en lo político y en lo institucional para hacer frente al gran desafío global proveniente de la naturaleza, que la humanidad debe afrontar a un mismo tiempo con unidad de objetivos e igualdad de compromisos. Nuevas generaciones nos han de suceder y serán ellas las encargadas de entender también que el planeta es uno, que el padrón de acumulación y consumo, que el individualismo proveniente de la modernidad nos hizo creer puede resultar el principio del fin. Para terminar, un reconocimiento a la tremenda labor de la presidenta Bachelet, tanto en el cambio de la matriz energética como en el incremento tan significativo de las zonas protegidas marinas
en que nuestro país se ha colocado como un ejemplo a nivel del mundo. En razón a todos los antecedentes antes entregados, anuncio que presentaremos dos proyectos. Un proyecto de resolución solicitándole al Presidente de la República que disponga la creación de un Consejo de Estado permanente para el cambio climático, con la participación de los más variados actores de nuestra sociedad. En segundo lugar, señalar que esta mañana hemos presentado, junto al diputado Torrealba, una moción parlamentaria a fin de promover el cambio de nombre del Ministerio para que pase a llamarse Ministerio de Medio Ambiente y de Cambio Climático, dando así una señal al mundo de que este tema en Chile sí lo vamos a abordar con seriedad y con decisión. Hacemos un llamado al Presidente de la República para que esta gran cumbre que tendremos en diciembre de este año signifique no solo una reunión de expertos, sino un gran evento en el cual la sociedad civil pueda tener un papel preponderante. Por todo esto, solicitamos al Gobierno hacer un llamado amplio a fin de que esta cumbre muestre lo que Chile piensa sobre esta materia sin ningún tipo de... Muchas gracias, señor diputado. Partimos el debate con doña Karin Luk. Tiene la palabra por 3 minutos. Gracias, presidente. Primero que darle la bienvenida a las ministras y al subsecretario. Presidente, nuestro planeta está enfermo. El reciente informe elaborado por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de la Organización de las Naciones Unidas, que trata las graves consecuencias que tendrán las emisiones de gases efecto invernadero al año 2030, es categórico, al señalar que ya estamos viviendo las consecuencias de un calentamiento global de 1 grado, con condiciones meteorológicas más extremas, crecientes niveles del mar y un menguante hielo marino en el Ártico, entre otros cambios. En ese sentido, es prácticamente imposible negar la influencia de estos fenómenos que, si bien son multidimensionales, entre sus causas más relevantes se encuentra el factor humano, mediante la contaminación y emisión de gases de efecto invernadero. Ejemplo de esto es la ola polar que se vivió en Estados Unidos, con temperaturas de menos 46 grados en la ciudad de Chicago, mientras que en Chile se vivía el verano más cálido del siglo, con temperaturas por sobre los 40 grados en varias ciudades. Además, el informe señala que cada porción extra de calentamiento tiene importancia, especialmente en la medida en que su calentamiento de 1,5 grados o más incremente el riesgo asociado a cambios duraderos o irreversibles, como la pérdida de algunos ecosistemas, lo cual es gravísimo y nos insta de manera urgente tomar medidas al respecto, siendo necesario que se generen políticas públicas que entiendan al calentamiento global, los impactos potenciales y los riesgos asociados al cambio climático y fortalezcan la respuesta global en el contexto del desarrollo sostenible y los esfuerzos para erradicar la pobreza. Nuestro país presenta actualmente condiciones excepcionales para aportar en el estudio de estos fenómenos climáticos, siendo esta problemática una oportunidad real para situarnos como líderes en la materia. Entre estas condiciones excepcionales podemos mencionar el hecho de ser el segundo país del mundo con extensión costera, albergar el desierto más árido y las áreas de hielo no polares más grandes del planeta. Chile ya ha dado pasos decisivos para abordar este problema. A través de las Naciones Unidas, forma parte del Panel Intergubernamental y suscribe desde el año 2015 el Acuerdo de París, que impone obligación a los Estados para disminuir su contaminación por gases de efecto invernadero. Además, es necesario promover el desarrollo sostenible y sustentable, que el Estado genere políticas públicas que produzcan un alto impacto en mitigar y limitar el calentamiento global. Es por esto, finalmente, debemos tener presente que nuestro planeta y medio ambiente sano es la mayor herencia que podemos dejar a nuestros hijos. Es de esperar que se generen cambios profundos en las personas que lo habitamos y que tome conciencia de que pequeñas acciones generan grandes cambios, los cuales deben empezar por uno mismo, la familia y el entorno más cercano. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputada. A continuación tiene la palabra la diputada Catalina Pérez. Hasta 2 minutos 8 segundos. Muchas gracias, presidente. Me gustaría referirme a dos de las conclusiones de este informe del IPCC. La primera de ellas señala que la diferencia entre vivir en un mundo que aumenta promedio 2 grados Celsius a uno que aumenta promedio 1,5 grados Celsius es sustancial y potencialmente definitoria del destino de la humanidad. ¿Por qué? Porque si no somos capaces de detener el aumento en medio grado más, países como el nuestro, uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático, sufren las consecuencias. Y así lo demuestran las catástrofes que ya no se pueden decir naturales en esta materia. Hoy día tenemos olas de calor, incendios forestales, muertes masivas de animales. Somos el país número 16 más afectado por los efectos del cambio climático. Cumplimos con 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad establecidos por la ONU. La segunda conclusión tiene que ver con que este esfuerzo aún es posible, pero requiere de enormes medidas sin precedentes en la historia global. Frente a este complejo escenario, creemos que el camino es uno y que hay que decirlo fuerte y claro. Debemos apostar por soluciones colectivas a problemas que tradicionalmente se han enfrentado de manera individual. Porque, ministra, no está mal proponer ducharse más corto o reciclar en la casa, pero el uso doméstico del agua contempla o considera solamente el 5% del total. ¿Qué pasa con el 73% que se usa en agricultura? ¿Qué pasa con el 9% que se nos va en minería? ¿Qué pasa con el 13% que se va en la agenda industrial? Entonces, ¿dónde estamos poniendo los esfuerzos? La escala del problema exige que limitemos al mínimo las soluciones privadas a temas tan importantes como el transporte, la alimentación, la vivienda y la forma en la que organizamos nuestras ciudades y nos comencemos a preocupar de medidas colectivas y sistémicas. ¿Por qué? Por Mejillones, por Tocopilla, por Quintero y Puchuncaví, por Coronel. Necesitamos medidas ahora ya. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. A continuación tiene la palabra, hasta por 3 minutos 6 segundos, el diputado don José Pérez. Señor presidente, sin duda que este tema que estamos viendo en esta oportunidad de cambio climático es de la mayor relevancia no solo para Chile, sino que para el planeta en general. Creo que Chile, que se encuentra en este rincón del mundo, debe levantar su voz para que escuchen todos los países del mundo el tremendo efecto que está causando, ¿no es cierto?, el cambio climático como consecuencia de las malas políticas implementadas por el ser humano. Emisiones de gases con efecto invernadero, derretimiento de los glaciales, sequía en distintos lugares del mundo, aumento en forma preocupante de la superficie desértica, de tal manera que aquellos tornados e inundaciones que se ven en distintos lugares del planeta es como consecuencia del cambio climático. Yo no sé, con este aumento de la temperatura, si sigue en esa dirección que ya lo estamos viendo en los últimos años, va a llegar el momento en que va a ser difícil sostener la vida de los seres humanos y demás animales, ¿no es cierto?, que viven en distintos lugares del planeta, porque es realmente insostenible. ¿Qué será de las futuras generaciones si no ponemos una voz de alerta, pero potente, desde este rincón del mundo? Yo creo que como nación, como país, tenemos que dar un ejemplo y referirnos, ¿cierto?, la responsabilidad que compete a aquellos grandes países. Las naciones más importantes del mundo son las que tienen mayor responsabilidad en el calentamiento global del planeta, de tal manera que hay que tomar medidas urgentes lo antes posible para evitar que sigamos, ¿no es cierto?, en este camino que nos lleva a muy mal destino. Yo creo que es el momento en que todos juntos y ojalá unidos a otros países pedir, ¿no es cierto?, al mundo entero que se apliquen las medidas correctivas para evitar que en un futuro, a lo mejor lejano o no muy lejano, se vea prácticamente imposibilitada la vida en el planeta Tierra. Así que felicito esta reunión y espero que tengamos buenas conclusiones
para abordar un tema de tanta urgencia y de tanta importancia como es el cambio climático. He dicho, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Pérez. A continuación tiene la palabra la diputada Cristina Girardi. Muchas gracias, presidente. Saludo a las ministras, a ambas, y al subsecretario. Solamente yo quiero reforzar lo que se ha dicho acá, hablando de amenaza, de catástrofe, sequía, aluviones, y claramente producto de la actividad humana, eso está claro, ¿no? Somos depredadores y somos terribles depredadores, ¿no? El tema que yo creo que además hay que agregar que esto tiene un carácter de urgencia ya. Esto no puede ser para mañana, esto tiene que ser para hoy, ¿no? Han habido varios encuentros internacionales que han reunido a los países, pero no se ha avanzado. En 170 años, ministra, hemos aumentado en 1 grado la temperatura y ya tenemos sequía y ya tenemos aluviones y tenemos cambios climáticos importantes. La COP21 planteó que la idea era llegar a 1,5 máximo. Ninguna de los acuerdos que se tomaron en París se ha cumplido. Y además ya no vamos a llegar al 1,5, sino que vamos a sobrepasar los 2 grados de temperatura. Si nos imaginamos que en 170 años 1 grado ha provocado los problemas que ya tenemos, imaginemos el aumento de 2 o 3 grados en un periodo de 20 o 30 años. Esto va a ser claramente la debacle y eso parece que no hubiera conciencia. Nosotros acá estamos sentaditos discutiendo el tema del cambio climático, pero nuestra normativa, ministra, nuestra normativa por su intermedio, presidente, no tiene ninguna modificación legal, ¿no? Desde que sabemos que ocurre el cambio climático. Ni una coma se ha incorporado en nuestra legislación que hable del cambio climático. Y por lo tanto, aquí claramente no estamos haciendo el trabajo. No estamos dándole el carácter de urgencia a algo que sabemos que tenemos que darle una urgencia absoluta. Solamente quiero mencionar 3 temas. El agua. No basta con una campaña, lo decía Catalina Pérez, doméstica. Esto tiene que ser una campaña nacional. Pero además, plantear que el agua en Chile, los derechos de agua, la concentración económica de los derechos de agua es tan importante como la concentración de los recursos de dinero financiero. O sea, el agua, los derechos de agua están en los grupos económicos más ricos de este país. Y eso tenemos que cambiarlo. El agua tiene que ser de todos los chilenos. El otro tema, cuidado con los glaciares, cuidado con las reservas de la biosfera. Ninguno de los elementos que tenemos hoy día y que puede prever temas y protegernos del cambio climático lo estamos cuidando. Ejemplo, la dormida que yo le mandé hace unos días atrás, ministra, respecto a lo que está pasando en la dormida. Muchas gracias, presidente. A continuación tiene la palabra el diputado Gustavo Sangüesa. Gracias, presidente. Saludar a las ministras. Existe consenso a nivel nacional e internacional acerca de los efectos devastadores que está provocando el denominado cambio climático en el mundo y particularmente en nuestro país. Especialmente afecta una parte relevante de nuestra cualidad económica, como es el caso de la agricultura, actividad que se ha visto azotada por una agresiva sequía que ha dejado tras sí millonarias pérdidas para pequeños, medianos y grandes agricultores. De acuerdo a lo anterior, felizmente en nuestro país, particularmente a partir del año 94, con el establecimiento de la Ley de Bases de Medio Ambiente, se consagró en Chile una institucionalidad medioambiental, respuesta institucional que vino a servir de contrapeso a la presencia de grandes proyectos de inversión, a través de la cual se le exige el cumplimiento de ciertas y determinadas cláusulas ambientales para el desarrollo de sus proyectos. Con la modernización reciente de esta institucionalidad, esto es, con el establecimiento de los tribunales ambientales, de la Superintendencia de Medio Ambiente y el Ministerio del Medio Ambiente, nuestro país entró en una etapa nunca antes vista, consistente en que todas aquellas cuestiones que dicen relación con nuestro entorno natural sean debatidas en instancias institucionales especializadas
y cuya resolución goza de la legitimidad necesaria para que sea efectivamente respetada y acatada por todos los actores incumbentes. Sin embargo, señor presidente, este esfuerzo que parece monumental no es suficiente. El cambio climático, que ha puesto en jaque nuestra identidad natural, ha mermado nuestra capacidad productiva, ha provocado graves estragos principalmente en nuestros campos, lo que conlleva no solo un impacto natural, sino también social a partir de la cesantía que ha provocado este desgraciado fenómeno. Así las cosas, creemos firmemente que las acciones promovidas por el actual Gobierno y el anterior posibilitan que Chile, en muchos aspectos de este grave problema, se encuentre a la vanguardia a nivel mundial. La proliferación de las energías alternativas, principalmente la solar, la promulgación de una nueva ley de fomento al reciclaje, el establecimiento de agencias estatales en materia de cambio climático son elementos sumamente halagüeños en torno al control del cambio climático a nivel nacional. Con todo, tampoco debemos olvidar que toda acción política en torno a que el cambio climático retroceda requiere el concurso de voluntades de las naciones más grandes y que en definitiva son las que más gases de efecto invernadero generan. Y de acuerdo a ello, las acciones de potencias como Estados Unidos, China o la Unión Europea son cruciales en torno a combatir eficientemente esta cuestión. En este sentido, pensamos que el cambio climático y particularmente las instituciones con competencia en la materia deben actuar coordinadamente, sin miramientos de orden político contingente y mirar el cambio climático desde una perspectiva intergeneracional, un diálogo entre las actuales y futuras generaciones. En este punto abogamos por la profundización y constante modernización de nuestra institucionalidad y por fin entender el cambio climático como una realidad presente que afecta a nuestra capacidad para desarrollarnos no solo económicamente, sino como sociedad y como cultura. He dicho, señor presidente. Don Sebastián Torrealba tiene la palabra hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Saludar a las ministras que nos acompañan, subsecretario. Muy bienvenidos. La verdad que ojalá esta sala estuviera llena de parlamentarios. Sabemos de que están en sus comisiones, pero ojalá hubiéramos tenido una sesión con receso de comisiones para hablar de probablemente el desafío global más importante que tiene la humanidad hoy día, que es el cambio climático. La realidad es que hoy día tenemos en Chile al menos el 30% menos de lluvia que desde el 2010. La verdad es que en el verano se quemaron 71.000 hectáreas de bosque en el sur de Chile. Y la verdad es que en Santiago tuvimos 38 grados de temperatura, la temperatura más alta de la historia en la región metropolitana. Eso es lo que está pasando en el país y en el planeta. Y la verdad es que también se acabaron los tiempos del diagnóstico. Ya hemos hecho demasiados diagnósticos. Y la verdad es que hemos avanzado poco. Y hoy día se inicia el tiempo de la acción. Nos quedan solamente 11 años para dar vuelta a algo que al parecer parece irreversible, pero no es así. Porque esta generación, los que estamos acá en este Congreso y los que están en el gobierno, y las generaciones que están con la sociedad organizada, con los ciudadanos, tienen también el deber de avanzar en este tremendo desafío. Y tenemos que avanzar, presidente, hacia acciones concretas. Vuelvo a repetir, no podemos quedarnos nuevamente con los diagnósticos que ya sabemos son catastróficos y que por lo demás este desafío se hace cada vez más urgente. Quiero felicitar a la ministra de Medio Ambiente por la acción que ha tenido durante su gestión en el Ministerio de Medio Ambiente. Hay dos formas de enfrentar el cambio climático. La primera es escribiendo columnas, dando entrevistas o haciendo videos para las redes sociales. Y la otra es la acción. Y hoy día este gobierno ha demostrado con acciones concretas que está preocupado de cambiar la situación que vive nuestro país con respecto al cambio climático. Una de aquellas acciones es el plan de descontaminación de Quintero y Puchuncaví que acaba de aprobar el gobierno y que ya tomó razón la Contraloría. Un éxito y que de una vez por todas vamos a evitar de que ciudadanos
y chilenos como todos nosotros no sigan viviendo en zonas de sacrificio como han vivido hasta el día de hoy. Luego de 50 años, el gobierno del presidente Piñera, a través de la ministra Smith, ha logrado tener este plan de descontaminación. Pero al mismo tiempo, nosotros en este Congreso tenemos un tremendo desafío. Es fácil echarle la culpa al gobierno, es fácil decirle a los ciudadanos que tienen que reciclar, pero en este Congreso tenemos que hacer demasiadas cosas. La primera, reformar el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. La segunda, aprobar de una vez por todas el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. La tercera, impulsar con fuerza una ley de cambio climático y ojalá tengamos aprobado esta ley para la COP25 a fines de año. Tener una política relacionada a la montaña para proteger nuestra montaña, que es probablemente el activo natural más importante que tenemos en el país. Una ley de glaciares donde todos nos pongamos de acuerdo de que hay que proteger este activo que nos nutre de agua y de vida a todos los chilenos. Una reforma con foco en cambio climático del Código de Aguas. No solamente tenemos que hablar de la certeza jurídica, tenemos que hablar también del foco de cambio climático y de cómo usamos el agua. Tenemos que impulsar también la creación de un centro científico de cambio climático que nos ayuda a nosotros, a los tomadores de decisiones, a tomar buenas decisiones con respecto a la protección del medio ambiente. Un banco de biodiversidad, impuestos verdes y tantas otras iniciativas que tienen que ver con la protección del medio ambiente y el cambio climático. Amigos parlamentarios, les quiero decir que este desafío es de todos nosotros. Si nosotros no hacemos algo desde el punto de vista legislativo, lo que haga la ciudadanía, la verdad es que va a quedar corto. Y este año tenemos un tremendo desafío. Y le quiero dar un mensaje al próximo presidente de la Comisión de Medio Ambiente, don Félix González, de que tenemos que trabajar día y noche. Ojalá podamos sesionar 5 veces a la semana para avanzar con los proyectos que tienen que avanzar en este Congreso. La ley de glaciares, la ley del SBAP, la ley del CIA, los reglamentos de la red y tantas otras iniciativas que tenemos que impulsar. De verdad, este es probablemente el desafío más grande que tiene la política hoy día. Y es en el desafío que tenemos que unirnos todos, que independiente de nuestras posiciones políticas, pongamos nuestra visión a los próximos 100 años para que Chile de verdad sea un país libre de contaminación y para que también nuestros niños puedan vivir en un país que les entregue las oportunidades que necesitan, porque con un país contaminado la verdad es que no somos libres. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Le cedo inmediatamente la palabra al diputado Vlado Mirosevic por 1 minuto y 47 segundos. Tiene la palabra el diputado Mirosevic. Gracias, presidenta. El 97% y más de los científicos del clima están de acuerdo en que el calentamiento global es debido a la actividad humana. Más allá de lo que diga el presidente Trump o el presidente Bolsonaro, lo cierto es que el cambio climático es responsabilidad de nuestra especie. La reacción no ha venido precisamente de la clase política o de los grandes grupos empresariales. La reacción ha venido de niños y jóvenes, millones que alrededor del mundo han marchado en las calles para demandar una acción a los líderes globales en torno a cuidar nuestro planeta. Han sido liderados por una sueca de 16 años, Greta, quien dice: mientras no se centren en lo que es necesario hacer por encima de lo que es políticamente posible, no hay esperanza. No podemos resolver una crisis sin tratarla como una crisis. Y no es una crisis futura, presidenta, es una crisis actual. Probablemente seamos la última generación política que va a poder combatir el cambio climático. De lo contrario, como ha dicho Naciones Unidas, no tendremos futuro de aquí a 12 años. ¿Qué hay que hacer, presidenta? Primero, reducir las emisiones de gases invernadero según el Acuerdo de París, que Chile se comprometió y sin embargo nosotros no hemos honrado nuestro compromiso. Segundo, necesitamos una ley de protección de glaciares, un nuevo código de aguas. Necesitamos, presidenta, que las grandes empresas se hagan responsables de sus emisiones. Gracias, diputado Mirosevic. Le cedo inmediatamente la palabra al diputado. Señor Amaro Labra. A nuestro colega diputado del Comité PC, Amaro Labra. 3 minutos y 29 segundos me indica su tiempo. Muchas gracias, presidenta. Mi saludo para las ministras presentes.
91 especialistas de 40 países analizaron más de 6.000 estudios científicos. Y entre las conclusiones se encuentran que estamos viendo consecuencias del calentamiento global de 1 grado C, que ha provocado condiciones meteorológicas más extremas, como el aumento del nivel del mar y la disminución del hielo en el Ártico. Limitar el aumento del calentamiento global en 1,5 grados centígrados en vez de 2 para disminuir los impactos en el medio ambiente. Por ejemplo, 2100, la elevación del nivel del mar sería 10 centímetros inferior con un calentamiento global de 1,5 grados centígrados en comparación al 2 grados centígrados. La probabilidad de que el océano Ártico quede libre de hielo en verano sería de una vez por siglo por un calentamiento global de 1,5 grados centígrados, frente a un mínimo una vez por decenio por uno de 2 grados. Los arrecifes de coral disminuirían entre 70% y 90% con un calentamiento global del 1,5, mientras que prácticamente todos ellos, el 99%, desaparecerían con un 1 de 2 grados centígrados. Este es un comunicado del IPCC que estamos analizando. En Latinoamérica aumentaría el riesgo de incendios forestales, sequía extrema, lluvias torrenciales y otros desastres naturales. Eso ya lo han dicho otros diputados como don Jaime Tobá, doña Catalina Pérez, Cristina Girardi y Vlado Mirosevic. Estamos súper claros de que tiene que haber una transición rápida y de gran alcance en la tierra. La energía, la industria, los edificios, el transporte y la ciudad hacia tecnologías más limpias y con menores emisiones. La disminución de los grados centígrados es esencial. Este pueblo merece que lo tratemos, iba a decir seriedad, pero está tan usado el término que ya tenemos que tomarlo con mucho amor, con mucha paciencia, pero con mucha fuerza, porque necesitamos cambiar estas condiciones para que tengamos un ambiente libre, real y preciso y exacto. Muchas gracias, he dicho. Gracias, diputado Amaro Labra. Le corresponde por 2 minutos y 19 segundos hacer uso de la palabra al honorable diputado Sebastián Álvarez. Tiene la palabra, diputado. Muchas gracias, presidenta. Saludar a las ministras que nos acompañan, la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, y la ministra de Energía, Susana Jiménez. Qué importante cuando se muestra un compromiso real con el tema medioambiental, y especialmente cuando hablamos de cambio climático. Aquí se ha dicho, el presidente Trump, el presidente Bolsonaro, no creen en el cambio climático. A diferencia del presidente Piñera, que en cada oportunidad que puede menciona y establece un compromiso con este tema. Quizás por eso también la iniciativa de traer COP25 a nuestro país. Sin embargo, y refiriéndonos al informe de cambio climático que emitió el IPCC, nos dice que solamente quedan 11 años. 11 años y está en nosotros entonces como generación parlamentaria, no solamente en nuestro país, sino que en todo el mundo, poder hacer algo. Después no habrá tiempo y tampoco excusa que valga. Hace muy poquito nos unimos a marchar millones de personas en todo el mundo para dar una luz importante de alerta a los gobernantes que tomen acciones decisivas contra el cambio climático. En nuestro país fue notorio, revisar nomás solamente Arica, Temuco, Curicó, Los Ángeles, Valdivia, Rancagua, Puerto Montt, Ovalle, San Felipe, Valparaíso y Osorno, países que estaban, ciudades de nuestro país que se comprometieron. ¿Qué necesitamos entonces para producir un cambio? Un cambio que tiene que nacer desde las autoridades, pero también de la ciudadanía. Aquí la ciudadanía también tiene que ser parte importante del compromiso. Se decía no solamente ducharse corto, apagar las luces, reciclar, educación ambiental en los colegios. Bájate del auto. Si nosotros pensamos que en estas pequeñas cosas también nosotros podemos ir contribuyendo. Hago un llamado entonces a todas las personas de nuestro país a asumir un compromiso real, no solamente en el discurso, sino que en la acción.
Todos podemos sumar con un granito de arena a este trabajo. Nos quedan 11 años a todos y todos tenemos que ser responsables y comprometidos con las distintas iniciativas que se propongan. Si hay que legislar, tenemos que legislar este proyecto de cambio climático, ley marco de cambio climático que plantea el presidente Piñera. Muchas gracias. Le agradezco, diputado Álvarez, y le cedo inmediatamente la palabra al honorable diputado Pedro Velázquez por 1 minuto y 56 segundos. Tiene la palabra, diputado. Gracias, señora presidenta. Saludar a la mesa, por su intermedio a nuestros colegas, señoras y señores diputados y diputadas, y muy en especial saludar a la señora ministra del Medio Ambiente y a su equipo asesor. La crisis ambiental, ministra, que vivimos solo encontrará soluciones a través de profundos cambios en los modelos de pensamiento, gestión y uso de los recursos. Sin embargo, la toma de conciencia de la importancia del medio ambiente, del mantenimiento de la biodiversidad y de las conciencias que implica no está totalmente consolidada, y en la sociedad chilena actual aún menos. Por ello, señora ministra, usted tiene la oportunidad histórica, junto a su colega, la ministra de Educación, de generar políticas que permitan una mayor conciencia desde lo más pequeño hasta aquellos que somos más adultos, para ver cómo nuestro país se inserta en un mundo en el cual cada día tenemos más problemas y que, por cierto, Chile no escapa. Es por ello que hoy día la población prácticamente las noticias las ve indiferentes. Son indiferentes lo que pasa en el mundo: inundaciones, incendios, contaminaciones del mar, el uso del carbón en forma discriminada, en fin. Pero todo eso, si no hay conciencia, si no tenemos la conciencia de una educación que nos permita a todos, a nuestros hijos y a las futuras generaciones, es la única fórmula que podemos ayudar. De lo contrario, ministra, respetuosamente, podrán venir todas las conferencias del mundo, todos los encuentros y seminarios, pero si la sociedad chilena, nuestros jóvenes, nuestros niños no están preparados, la verdad las cosas es que vamos a llegar a un punto en que todo el esfuerzo que se está realizando, no digo que va a quedar en nada, pero sí puede afectar profundamente. Por lo tanto, pido al presidente Piñera generar una política que lleve al medio ambiente y la educación juntos, caminando para mejorar nuestros... Gracias, diputado Velázquez. Aprovecho de sumarme también a los saludos a la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, y también a nuestra ministra de Energía, Susana Jiménez, que, dicho sea de paso, sería bonito que tuviésemos más mujeres, no solo en la mesa, sino que también de los ministerios, así que marcar ese punto. Bueno, le cedo inmediatamente la palabra al diputado Gastón Saavedra por 7 minutos y 21 segundos. Tiene la palabra, diputado Saavedra. Muchas gracias, presidenta. Saludar a las ministras de Energía y de Medio Ambiente que hoy día nos acompañan. ¿Qué duda cabe? Teniendo una gran oportunidad, la inacción o el descompromiso nos puede llevar al descalabro en el planeta, pero no solo en el planeta, en el país y también en los lugares de donde procedemos. No hay duda. Si uno revisa, en el caso de mi distrito, hay 35.000 personas que hay que alimentar a través de camiones aljibe en el agua para el consumo humano. Venimos saliendo de la temporada de verano y nuevamente los incendios forestales, que dañan no solamente el patrimonio de quienes son dueños de estas plantaciones, sino también a las personas, su vida, su calidad de vida y su capacidad de vivir a partir del trabajo. Hoy nos encontramos en plena crisis del sector pesquero, pero no porque se haya aprobado una ley acá en el Parlamento que tiene que ver con la sustentabilidad del arte de pesca, sino porque no se quiere ver lo que hoy día hay. Hoy estamos ante el cambio climático y su efecto más brutal respecto de la productividad de nuestro mar.
Y por lo tanto la tremenda discusión, las marchas, las peleas, en fin, todo lo que hubo para disputar un recurso natural como es la jibia, hoy esta no está presente en nuestros mares. Y por tanto la dificultad la pagan ¿quiénes? Quienes viven de su trabajo. Se anuncian por lo tanto despidos masivos en la industria pesquera, pero nada hacemos o no queremos hacer cuando se plantea el tema. Pongamos en el centro el desarrollo sustentable y agreguemos a esto lo que son los efectos del cambio climático y del calentamiento del planeta, porque también Chile y Talcahuano y la región del Biobío es parte de aquello. Pero no solamente nos pasa eso. El aumento del nivel del mar en el borde costero está provocando las inundaciones más severas. Y eso significa que van a pagar caro quienes habitan en las caletas pesqueras o quienes viven cerca del borde costero. Tenemos que convivir, en el caso de Coronel, con las generadoras eléctricas a partir del carbón. Pero allí está el reto y el desafío. A más de aprobar el plan de recuperación ambiental para Coronel, se trata de hacer oír y de asumir este desafío a quienes son los dueños de estas industrias. Y por lo tanto la reconversión de aquellas generadoras con materiales o elementos que no sean, y que no sigan emitiendo gases con efecto invernadero. Porque el que se afecta no es el territorio solamente, sino que los 120.000 ciudadanos y ciudadanas que viven allí en Coronel. Luego está la precariedad de la vida de muchos. Es cierto, el país ha crecido económicamente. Recordemos, del año 90, $5.000 per cápita, hoy día 25.000. 5 veces ha crecido ese indicador. Pero en muchas zonas, producto de la concentración del ingreso, se tiene que recurrir a la calefacción de elementos que son contaminantes y que emiten material particulado. Por tanto, allí hay un desafío, además, de aquellos que planifican el desarrollo urbano y la construcción respecto a la materialidad de las casas que se le entregan a los que menos tienen. Además, tenemos la industria petroquímica y la industria pesada. La industria petroquímica tiene que asumir definitivamente un cambio global y convertirse no solamente en la industria de la química, sino que de la química verde, para ser contribuyente a este reto del cambio climático y de la reducción del calentamiento global. También está la industria pesada, que emplea energías que son contaminantes, y por tanto el desafío y el reto para continuar en su proceso productivo, pero que ponga en el centro la calidad de vida de su entorno, es asumir el desafío de consumir energías limpias. En suma, se trata de abordarlo esto sistémicamente. No podemos solamente darnos el gusto de recriminarnos entre unos y otros, que yo hice, que no hice, que mi gobierno, que tu gobierno. Lo concreto es que somos parte de esta aldea global y aquí en Chile tenemos un desafío, el desafío de asumir con prontitud los compromisos que adquirimos, el de París y también el COP25 que se nos viene encima. Pero no puede ser un hito más en el país. Tenemos que hacer antecosas, tenemos que emitir señas claras y potentes y precisas, reducir los efectos de los gases invernaderos en todo el país. En segundo término, transformarnos en un país resiliente. ¿A qué voy? El país, antes de esta convención internacional, tiene que aprobar 2 cosas. Uno, el Pacto de Escazú, porque eso tiene que ver con una conducta respecto de las relaciones internacionales y por lo tanto aplicar aquellas convenciones también a estas situaciones que tenemos que vivir en materia de discrepancia y discusiones cuando hay crisis medioambientales. Pero, estimadas ministras, se anunció la creación de una ley que nos permita tener a buen recaudo las materias y todo lo que son las normativas en materia de cambio climático. Por tanto, ese es un desafío pendiente que el país tiene que darse, que el país tiene que desarrollar y este Congreso sancionar. Tiene que ser participativo, regionalizado, tiene que incluir una serie de temas que tengan además recursos para abordar este desafío. Por tanto, está pendiente esas 2 tareas que menciono para enfrentar de verdad este reto, que es vencer el cambio climático y su impacto brutal en la vida de nuestras personas, en la vida de nuestra ciudadanía y en la precarización de la calidad de vida de todos quienes habitamos Chile. Por tanto, nuestro compromiso está, y está la disposición a legislar para vencer el cambio climático. Está en sus manos, ministra, de
Medio Ambiente de hacer llegar al Parlamento prontamente esta ley de cambio climático que será el augurio auspicioso de un nuevo camino de la sustentabilidad que emprenderá el país para vencer estos desafíos que tienen que ver con la calidad de vida y con la pobreza de muchos, porque los ambientes en que se vive en Puchuncaví, Coronel y otros no son de los mejores, y aquí estamos justamente para transformar esos sistemas de vida que hoy día son precarios en mejores, para sacar a muchos y muchas de la pobreza y la postración. He dicho, Presidenta. Gracias, diputado Saavedra. Corresponde hacer uso de la palabra al diputado por Valparaíso, el diputado Diego Ibáñez Cotronado, por 2 minutos y 7 segundos. Tiene la palabra, diputado. Gracias, Presidenta. Nuestra civilización está siendo sacrificada por la oportunidad de que unos pocos continúen haciéndose más ricos. Eso lo dijo Greta, una niña de 15 años en la última COP24 en Polonia el año pasado. Y no solo fue un discurso, sino también fue una interpelación generacional de niños, de niñas, llamando a la acción, a la movilización que en Chile se concretó particularmente hace poco tiempo, en un Viernes por un Futuro. Y si me permiten, las palabras de Greta son también una interpelación fundamentalmente a la desigualdad, hacia aquellos poquitos que se enriquecen por la explotación de los recursos naturales y que también contaminan a gran parte de las comunidades, lo que conocemos hoy también como zonas de sacrificio. Y bueno, nuestro planeta conoce de cambios climáticos, pero ninguno fue como este, acelerado por la acción humana. Por tanto, este problema es esencialmente humano, más allá de los cambios históricos propios de nuestro planeta. Es propiamente humano y por tanto es propiamente político también. Y también la resolución será fruto de nuevas políticas, pero no de esas políticas que venden el litio a Sokimich o que regalan el código de agua a las agroexportadoras, sino fundamentalmente políticas de cambio y que hoy son posibles, como por ejemplo derogar el código de aguas, fortalecer una ley que efectivamente proteja y defienda a los glaciares que hoy son quienes alimentan nuestros valles, un sistema de biodiversidad y áreas protegidas que urge, entre otras cosas, también incorporar elementos de cambio climático. Y, por supuesto, un sistema de evaluación de impacto ambiental que no venda a las comunidades por camisetas de fútbol y que garantice la participación ciudadana. Y, por último, lo más importante, me queda poco tiempo, los gases de efecto invernadero que emana Chile no son ni el 1% del total mundial, pero sí somos top 10 entre los países más afectados por el calentamiento global. Y aquí que la política internacional es muy importante. Defender a Trump como el principal negacionista del cambio climático creo que hoy precisamente no es lo que debe hacer el gobierno de Sebastián Piñera. Gracias, Presidente. Gracias, diputado Ibáñez. Le corresponde entonces hacer uso de la palabra al diputado Carlos Kuchel Silva por 3 minutos. Tiene la palabra, diputado. Gracias, Presidenta. Nuestro país es un país tricontinental marítimo, pequeño en población, 18 millones en un mundo de 9.000 millones de habitantes. ¿Qué podemos hacer en 11 años? Nos decía el diputado Álvarez. Yo creo que lo que podemos hacer es plantar árboles masivamente en este país, que para esos efectos es pequeño, mientras otros continentes están cortando los árboles. ¿Qué logramos con los árboles? Sombra en un país que se enfría, en un mundo que se calienta, sombra, enfriando, refrescando. Mantener las aguas, siempre que sean árboles nativos que correspondan, mantener los glaciares, cuidar las algas en el mar, porque hay zonas donde estamos explotando las algas, las olas del mar rompen, socavan el continente y tenemos ese impacto también. Utilizar energías renovables en la medida de nuestras posibilidades, agua, marea, viento, sol. Aprovechar las aguas servidas, buena parte de las aguas servidas se pueden reaprovechar, reprocesar nuestros sistemas industriales, porque nosotros somos un país productor de alimentos, de tierra y de agua. Cuidar nuestras nieves eternas, glaciares, y recordar que los incendios forestales lo estamos haciendo nosotros mismos como personas. Es lo que puedo decir porque necesito dejarle tiempo a mis compañeros de bancada. Gracias.
Gracias, diputado Kuchel. Le cedo inmediatamente la palabra al diputado Félix González Gatica por 1 minuto y 44 segundos del Partido Ecologista Verde. Tiene la palabra, diputado. Gracias, presidenta. Yo pertenezco a un partido que está en más de 80 países y nosotros tenemos 3 objetivos respecto al cambio climático. Lo primero era hacer conciencia de que existe el cambio climático y de que tiene su origen en comportamientos humanos y principalmente la quema de combustibles fósiles. Ese objetivo creo que está cumplido, a pesar del negacionismo de algunos connotados presidentes de grandes países. La humanidad ya tiene conciencia porque se le ha venido encima el cambio climático con distintos desastres. Pero hay otros 2 lineamientos estratégicos más. Uno es cómo somos resilientes a esos cambios en el clima. Ya no estamos hablando de ciudades sustentables, estamos hablando de ciudades resilientes. Ya no es posible ser ciudades sustentables. Y lo tercero es cómo hacemos que este cambio climático no empeore. Y eso significa bajar la emisión de gases de efecto invernadero, principalmente el metano y el CO2. Y yo quiero decir con mucha fuerza, en estos segundos que quedan, no estamos haciendo lo suficiente en Chile para ser resilientes. A través suyo, presidenta, quisiera decirle a la ministra que no basta con decirnos que nos duchemos en 3 minutos. Yo estoy de acuerdo con esa campaña, pero hay que hacer cosas que le molesten también a la industria. Porque las campañas que no molestan a nadie probablemente fluyen. Yo quisiera poder tener en la Comisión de Recursos Hídricos el Código de Aguas. Y yo le pido, a través suyo, presidenta, al Gobierno que el Código de Aguas lo veamos en la Comisión de Recursos Hídricos. Y quisiera también en estos 2 segundos decir que hay muchas más cosas. Gracias, diputado González. Corresponde hacer uso de la palabra al diputado Nicolás Noman Garrido, de la Unión Demócrata Independiente. Tiene la palabra, diputado. Muchas gracias, presidenta. Recordarle, presidenta, que se le olvidó saludar también con mucho cariño y mucho afecto al subsecretario de Energía, don Ricardo Irarrázaval, quien fue a su vez también subsecretario de Medio Ambiente en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera. Y también saludar a Ricardo, por supuesto, y a la ministra acá presente de Medio Ambiente y de Energía. Muy bien. Y, en primer lugar, presidenta, señalar algo que acá ha sido recogido por varios diputados y diputadas. Y lo quiero graficar a la región que represento, que es la región Atacama. El año 2015 y el año 2017 sufrimos 2 grandes aluviones que destruyeron comunas completas, como Diego Almagro, Chañaral, Tierra Amarilla y el sector de Paipote en la comuna de Copiapó. Y los expertos, los vecinos, todos coincidían en algo, después de análisis que hicieron expertos internacionales que fueron a ver por qué los motivos de esta causa. Y tenía que ver justamente con el calentamiento global. Nunca habíamos tenido esa cantidad de lluvias, esa cantidad de aluviones. Y justamente producto de este cambio climático, de este calentamiento global que tenemos hoy día, es que el informe del panel intergubernamental sobre cambio climático dice lo que dice, que tiene que ver de qué manera mejoramos las condiciones climáticas en el mundo. Chile es un país que, si bien ha suscrito estos tratados internacionales, siento yo que podríamos hacer mucho más. Y sé que con el liderazgo que está haciendo hoy día el gobierno del presidente Piñera se ha ido avanzando. Por cierto, que reconocer también lo que hicieron los gobiernos anteriores. Tenemos un ejemplo claro en lo que es en materia energética, con la descarbonización. Tenemos un ejemplo claro con la materia energética que tenemos hoy día, que hemos ido avanzando en lo que tiene que ver con los paneles fotovoltaicos y con la energía eólica. Hemos avanzado también, por cierto, en lo que es la materia hídrica, pero nos falta de sobremanera, y recogiendo las palabras del diputado que me antecedió, un mejoramiento a lo que es la institucionalidad del recurso hídrico. Hoy día tenemos en nuestro país sobre 40 servicios que administran el tema del agua. Obras públicas, medio ambiente, salud, Ministerio del Interior, etcétera, etcétera, etcétera. Y es por eso que a través de su intermedio, presidenta, estoy convencido y seguro que este gobierno, nuestro gobierno, va a seguir avanzando en mejorar la institucionalidad de lo que tiene que ver el tema calentamiento global, efecto invernadero, etcétera.
Por sobre todas las cosas, a la ministra acá presente y al subsecretario, es necesario seguir avanzando en lo que sé que están avanzando, que tiene que ver con, por ejemplo, se aprobó tiempo atrás la eliminación de las bolsas plásticos. Es un paso, es un tremendo paso el que hemos dado, y ahí tengo entendido que fue por una gran votación favorable de todos. Pero siento que, por ejemplo, hoy día vamos al supermercado y seguimos comprando productos que vienen embalados con bolsas plásticas. Por ejemplo, frutas y verduras, que uno las puede ver en el supermercado. Sé que lo está liderando la ministra y sé que está considerado en el nuevo proyecto. Sé también que se está mejorando la tramitación ambiental a través de una nueva institucionalidad, agilizando los procesos, agilizando los plazos. Y por cierto, que esto que tiene que ver con calentamiento global no puede ser un tema popular, no puede ser un tema de discurso, no puede ser un tema que solamente se utilice en estas ocasiones especiales que tenemos que analizar un informe en específico, sino que tiene que ir más allá, con políticas públicas serias, mejorando, como dije, la institucionalidad, tanto medioambiental y, por cierto, el tema energético, el tema hídrico, muchos temas que tenemos que mejorar. Así que es por eso que he dicho estas palabras. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Neumann. Le cedo inmediatamente la palabra al diputado Leonidas Romero Díaz por 3 minutos del Comité Renovación Nacional. Tiene la palabra, diputado. Gracias, presidenta. Saludar a la ministra de Medio Ambiente y de Energía, al subsecretario. A ver, nuestro país es altamente vulnerable al cambio climático porque tenemos costas de baja altura, hemos sufrido inundaciones en el norte, incendios dramáticos en el sur. Yo he escuchado acá y la verdad es que somos todos responsables del cambio climático y no es nadie. Eso es lo que he escuchado. Pero yo quiero marcar la pequeña gran diferencia. He escuchado también que dicen la zona de sacrificio. Yo tuve la suerte de ser alcalde de Coronel durante 8 años, una comuna de 120.000 habitantes, pero a ninguno de los 120.000 habitantes en el primer gobierno de la señora Bachelet le preguntaron si queríamos y permitíamos la instalación de una termoeléctrica. Se autorizaron más de 40 termoeléctricas en el primer gobierno de la señora Bachelet con un combustible muy contaminante como es el carbón, y repito, no le preguntaron a nadie. Y la pequeña gran diferencia del discurso al hecho. Repito, ayer cerca de 40 o más de 40 termoeléctricas sin la consulta de nadie, y hoy día en nuestro gobierno del presidente Piñera, están cambiando los buses altamente contaminantes por buses eléctricos que contaminan muy poco o nada. Esa es la diferencia del compromiso de hacer bien la pega. Por lo tanto, presidenta, me alegra que hoy día estemos discutiendo acá en la sala este tema del calentamiento global, que la contaminación que generamos todos nosotros y estamos cambiando el planeta. No sé qué le vamos a dejar a las futuras generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Espero en Dios que antes de los 11 años que han dicho acá que es necesario trabajar, logremos hacer algo de este pequeño país al fin del mundo como es nuestro país Chile. Muchas gracias a todos. Gracias, diputado. Le ofrezco inmediatamente la palabra al diputado Sergio Gaona Gatica por 3 minutos y 59 segundos. Tiene la palabra, diputado. Salazar, presidenta. Gracias. Ahí sí. El reciente informe sobre cambio climático fue lapidario. De aquí al año 2030 las temperaturas aumentarán a lo menos en 1,5 grados Celsius, lo que conllevará consecuencias gravísimas en nuestro medio ambiente. Estos últimos años hemos podido ver los efectos de este calentamiento global, habiendo solo subido 1 grado Celsius la temperatura del planeta. Por ejemplo, temperaturas extremas, descongelamiento de glaciares, sequías, inundaciones, incendios forestales, deforestación, exceso de contaminación por emisiones de CO2 en muchas ciudades del mundo. Por tanto, es necesario relevar la importancia de la creación de políticas públicas relacionadas a este tema que tengan por objeto, por una parte, amortiguar los efectos nocivos del calentamiento global a través del incentivo, por ejemplo, del reciclaje, incentivar la reducción de las emisiones de dióxido de carbono tanto de industriales como de personas naturales, fomentar campañas de reforestación y de áreas verdes en las ciudades y, por otra parte, crear un real cambio de conciencia en nuestra sociedad, que desde niños a adultos mayores sean responsables en su día a día de la basura que generan, qué materiales son o no son biodegradables,
comprender que ha cambiado la creencia de que los recursos naturales son renovables. Los recursos naturales sí se agotan y por eso es fundamental que su extracción y utilización sea de manera sostenible. El COP25 para nuestro país es un enorme desafío, no solo porque este es el evento más importante que nuestro país organiza, sino también porque es una de las más grandes instancias en que expertos, científicos, ministros de Estado y ONGs de todas partes del mundo se reúnen a hablar sobre el cambio climático y todos sus efectos. Pero además, en dicha instancia, se adoptan medidas concretas y se toman acuerdos de carácter vinculante en temas medioambientales y de desarrollo sustentable, con el objetivo de abordar y mitigar los efectos del calentamiento global y el cambio climático y, por supuesto, de evitar su empeoramiento. Aprovechemos entonces la oportunidad que nos brinda la COP25 para demostrar nuestro compromiso y conciencia con el cambio climático y hacer de Chile un líder en Latinoamérica para el desarrollo sostenible de todas nuestras comunidades. He dicho, señora presidenta. Gracias, diputado Gaona Salazar. Y le ofrezco inmediatamente la palabra al diputado Eduardo Durán Salinas por 2 minutos y 29 segundos. Tiene la palabra, diputado. Muchas gracias, presidenta. Y saludo también con especial atención a las señoras ministras y señor subsecretario que nos acompañan en esta sesión. El último informe del panel intergubernamental sobre el cambio climático es tajante y expresa que al mundo le restan 12 años para poder controlar el clima. Es decir, el país arriesga entrar en una etapa de no retorno con una escasa incidencia de políticas públicas que puedan salvar la situación en materia de cambio climático. En las últimas sesiones debatimos la pertinencia de financiar la organización de la COP25, que es del todo pertinente, y que Chile asuma el liderazgo es sin duda, aparte del honor, una responsabilidad de la cual el país debe hacerse cargo. Pero no seamos como el padre Gatica que predica y no practica. Como se ha dicho, Chile tiene 7 de las 9 características de vulnerabilidad de los países, señaladas por la Convención Marco de la ONU para el Cambio Climático, como por ejemplo, áreas costeras de baja altura, zonas áridas o semiáridas, zonas de bosque, territorio susceptible a desastres naturales, áreas propensas a sequías, zonas urbanas con contaminación atmosférica y ecosistemas montañosos. Señor presidente, ¿qué rol nos cabe como legisladores y por su intermedio a las ministras? Avancemos en una ley de cambio climático y con ello preocupémonos de nuestros compatriotas que viven en Coronel, por ejemplo, rodeados de centrales termoeléctricas y que tienen mínimas zonas costeras para su goce. Preocupémonos de nuestros compatriotas de Chillán y Chillán Viejo, que tienen niveles insoportables de contaminación ambiental. Preocupémonos con anticipación de nuestros compatriotas que tienen que depender de camiones aljibes para consumir agua potable en las zonas rurales del país. Restringamos la instalación de empresas contaminantes en sectores poblados, como la industria cementera, que afectará sin duda la calidad de vida de mis vecinos en la comuna del Bosque, en el distrito que yo represento. Desde la bancada transversal de emergencias, desastres naturales y cambio climático, estamos desarrollando un trabajo para abordar estas materias y creyendo necesaria la creación de una comisión permanente con una mirada a largo plazo. No nos preocupemos, ocupémonos de esta situación. Gracias, diputado Durán. Terminando ya el uso de la palabra por los colegas parlamentarios y parlamentarias, nos ha solicitado intervenir la ministra de Medio Ambiente, la señora María Carolina Schmidt Saldívar, a quien le cedo la palabra. Tiene la palabra, ministra. Ahí. Bueno, muchas gracias por su intermedia, presidenta. Primero señalar que es un gusto muy grande estar aquí en el plenario, en la sala de diputados, hablando sobre uno de los temas más importantes que nos debe convocar hoy, que es el cambio climático. Hace algunos años atrás celebré lo mismo cuando sacamos los temas de género de la Comisión de Mujeres y lo pudimos discutir en la sala como un tema de desarrollo país.
Hoy sabemos que este es un tema fundamental y el cambio climático debe ser una política de Estado que nos una a todos. Y contestar inmediatamente su pregunta, que gracias a que los cambios sí son posibles, en el Ministerio de Medio Ambiente el 56% de los funcionarios son mujeres y efectivamente este país puede y debe avanzar en temáticas de género y debemos tener más mujeres también en cargo de decisión y sin duda también en acción climática. Dado que me han pedido que hable mucho más corto, les traía un informe bastante importante del IPCC, que es el panel de científicos justamente de la Convención Marco para el Cambio Climático de las Naciones Unidas, que nos entregaba información pero contundente de cuáles son los efectos del cambio climático en el mundo y cuáles son los efectos si no hacemos nada, que el aumento de temperatura en relación a los niveles preindustriales no va a ser 1,5, sino que va a ser de 2 grados Celsius y que la diferencia entre 1,5 y 2 grados Celsius de calentamiento global son enormes. Y por eso el llamado tan importante a actuar y actuar ya. Y la COP24, que como país estamos siendo sede y presidencia, tiene por objetivo justamente eso, actuar para la implementación de medidas concretas que nos permitan disminuir el calentamiento global y desacoplar el desarrollo económico de los países del mundo de la emisión de gases de efecto invernadero. Y medidas para estas hay mucho, pero dado que me han reducido el tiempo a la mitad, voy a ir a lo que estamos haciendo en Chile. Chile es un país símbolo internacionalmente justamente por lo que está haciendo en gestión de cambio climático. Una de las medidas importantes, la COP24 en Katowice, Chile fue el primer país del mundo en presentar justamente su informe de inventario de emisiones de gases de efecto invernadero. El primer país del mundo con una transparencia total y actualizado hasta el año 2016. O sea, nos entregamos en 2018, actualizado hasta el 2016, y que muestra cómo estamos gestionando el problema de la emisión de gases de efecto invernadero y cómo estamos desacoplando justamente nuestra la economía de la emisión de estos gases. Sectores más importantes: uso de combustibles fósiles, ¿verdad? Que es lo que vemos en rojo, lo que es todo, ¿verdad? El uso de las industrias en naranjo, lo que es generación de emisiones de gases de efecto invernadero de la agricultura en el verde clarito, la gestión de residuos en el morado. Al sector forestal, el mitigador, el gran absorbor de gases de efecto invernadero, un sector que tenemos que potenciar, y Chile ha sido exitoso en ser uno de los pocos países del mundo que ha logrado justamente generar una mayor capacidad de absorción de gases de efecto invernadero gracias a sus bosques y el balance. ¿Dónde están los sectores, verdad? Dentro de él, las emisiones al año 2016, de estos 111.000 kilotoneladas de CO2 equivalente por metro cúbico, nosotros tenemos la generación de electricidad, un gran generador, 31%, ¿verdad?, de las emisiones totales vienen de este sector. El transporte terrestre, el segundo gran emisor de gases de efecto invernadero, 21%. La minería, el sector comercial, público y residencial, 7% cada uno son, ¿verdad?, generadores de gases de efecto invernadero. La disposición de residuos sólidos en un 4%. La fermentación estética de ganado vacuno, etcétera. Aquí estamos hablando no solamente de CO2, sino que de CO2 equivalentes, y aquí incluyo gases como el metano, ¿verdad?, que es un gas que tiene 310 veces la potencia de una partícula de CO2, y para qué decir los HFC, que son los gases refrigerantes, 4.000 veces el valor de calentamiento que una partícula de CO2, y que justamente las economías, al desarrollarse, aumentan todos los sistemas de calefacción y refrigeración con emisión de estos gases que nosotros debemos atacar. El efecto de los incendios forestales en nuestro país y cómo nos pega, siendo el sector forestal el gran absorbor sumidero de gases de efecto invernadero. Y ahí, cuando ustedes ven cómo en el balance de emisiones, cuando tenemos incendios forestales, nos pega fuertemente por dos conceptos: uno, por las emisiones que producen los incendios, y segundo, por la reducción de la base de bosque que permite absorber los gases de efecto invernadero.
¿Qué es lo que se necesita justamente en el mundo para poder avanzar y combatir en acciones que nos permitan reducir el calentamiento global? Bueno, lo más clave y el objetivo de la COP es que el mundo vaya desacoplando su desarrollo económico de las emisiones de gases de efecto invernadero. Este es el punto y es en algo que tenemos que actuar ya. ¿Cómo ha ido avanzando Chile con las políticas que como país se han ido implementando en la materia? Chile justamente ha ido bajando su intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero por punto del PIB. En la tasa que estamos viendo hemos disminuido un 10% ya respecto al año base, pero nos falta mucho por avanzar. Y es por eso que nuestro país, no solamente sede de la COP24, sino que presidente de la COP24, es un gran impulso para hacer de este tema un tema ciudadano, donde sensibilizando a la población podamos avanzar en la reducción de estos gases. Yo no me voy a referir efectivamente al tema energía, se va a recibir la ministra de Energía, lo que estamos haciendo en esta materia. En el sector transporte, otro sector que está, ¿verdad?, avanzando fuertemente, y cómo nosotros tenemos que desacoplar absolutamente uno de los mayores incrementos en emisión de gases que se produce al aumentarse el incremento de movilización al desarrollarse en los países, hay más movilidad, y cómo el traslado a la electromovilidad nos permite desacoplarnos de la emisión de gases en este sector tan importante para las personas, y cómo estamos adelantando en más de 10 años nuestra meta de tener el 100% de nuestro sistema de transporte público electromóvil, ¿verdad? La meta era hacerlo al 2050. Bueno, el presidente Piñera ha solicitado que se adelante 10 años eso. Hoy día Santiago es la ciudad del mundo fuera de China con más buses eléctricos, y justamente un salto fundamental en el combate al cambio climático. Desafíos de la transición hacia una economía, ¿verdad?, libre de emisiones de carbono y resiliente son muchos, y muchos pasan justamente por este Parlamento, donde tenemos que trabajar juntos para avanzar. Primero, una ley marco de cambio climático que permita establecer facultades y obligaciones tanto a niveles ministeriales de los distintos sectores, como también de nivel nacional y subnacional hasta las regiones y municipios. Hoy día, básicamente, los distintos ministerios y los distintos sectores actúan en base a la voluntad. Esto tiene que quedar establecido en una ley con facultades y responsabilidades, y es clave que esto lo hagamos. Ya se inició el proceso de participación ciudadana para realizar el anteproyecto. Después tenemos el proceso de participación ciudadana, y en el mes de agosto el compromiso de ingresar este proyecto a este Congreso. Todo el trabajo de descarbonización en una transición justa. Aquí se mencionaba cómo el país había, ¿verdad?, incrementado fuertemente las centrales a carbón en nuestro país, y necesitamos salir de esas centrales a carbón en un proceso de transición justa. Electromovilidad. Sectorizar las metas de mitigación nacional, esta gran bolsa de gato que tenemos, ¿verdad?, en nuestras metas de las NDC, las tenemos que abrir por sectores para que cada sector empuje con fuerza y sea responsable no solamente del cumplimiento de esas metas, sino que de la superación de estas. Para esto, actualizar nuestras NDC, que son nuestras contribuciones nacionalmente determinadas. Este es nuestro compromiso del Acuerdo de París. El Acuerdo de París se comienzan a implementar las NDC en el año 2020, y está el compromiso de aquellos países como Chile, que no solamente tiene un compromiso absoluto con la acción climática, sino que lo está liderando hoy en el mundo, de actualizar nuestras NDC, determinar un año peak de emisiones y definir nuestro año de neutralidad, cuál va a ser el camino a la neutralidad. La ley de delitos ambientales, el servicio de biodiversidad y áreas protegidas, un tema clave para la mitigación del cambio climático, la modernización del CIA, el mapa de vulnerabilidad y los planes de adaptación. Se señalaba a Chile un país con 4.000 kilómetros de costa, costas bajas. Los planes de vulnerabilidad son claves para la población, así como la mitigación es global, la adaptación es local, y es un tema fundamental para la población. Los planes de acción climática regional, entre otros. Los desafíos son enormes, y solo vamos a ser capaces de liderar este proceso si lo hacemos trabajando en conjunto. Muchas gracias, señora presidenta. Muy agradecido, señora ministra. Saludamos a nombre de la Cámara de Diputados
a unos jóvenes, les gusta el inglés a los jóvenes, que tienen una iniciativa que se llama Viernes por el Futuro, pero ustedes le colocan el nombre en inglés. Friday for Future, invitados por el diputado Félix González. Un aplauso. Muchas gracias por su aporte tan importante. Bien, continuando con esta sesión, le voy a dar la palabra a la señora ministra de Energía, señora Susana Jiménez. Y después de la intervención suya, señora ministra, le aviso a todas y todos los parlamentarios, porque todo el resto estábamos en comisiones, la misma comisión de Hacienda la terminamos hace 10 minutos atrás, se van a tratar 4 proyectos de resolución. Puede hacer uso de su tiempo, señora ministra. Muy bien, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Yo la verdad es que también traía una presentación más larga que por supuesto queda disponible, pero me voy a acotar para complementar la presentación de la ministra Schmidt a 2 láminas. Básicamente la primera, que es un resumen respecto de dónde están las emisiones, ya lo mencionó la ministra Schmidt, pero creo que es buena ilustrarlo de esta manera. Energía ha sido parte importante del problema de las emisiones y lo que les quiero mostrar es que va a ser también parte importante de las soluciones. Energía contempla casi el 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero, las cuales están principalmente en lo que es generación eléctrica y dentro de ella la generación a carbón, que representa aún un 40% de nuestra matriz de generación eléctrica. También en el sector transporte, producto del uso de los combustibles fósiles, principalmente en lo que es transporte terrestre, en el uso industrial, y en la minería, por cierto, y finalmente usos residenciales. ¿Cómo abordar el tema de las emisiones? Yo creo que ha habido sucesivos compromisos internacionales con metas explícitas y ahora lo que hay que dar respuesta es cómo se va a resolver el tema de las emisiones y cómo vamos a contribuir a reducir el impacto del cambio climático. Y en eso quisiera mostrarles una lámina que resume la estrategia y que es una estrategia integral del gobierno del presidente Piñera para abordar la anterior. Antes, esa es. ¿No? ¿Se pasó? Esa. Gracias. Muchas gracias. Simplemente para resumirles dónde están todas las acciones que se están tomando en materia de cambio climático. Y ahí están los 4 principales sectores que mencionaba antes. En el sector eléctrico, qué duda cabe, el cronograma que se está trabajando para acordar un retiro programado de centrales a carbón tiene una incidencia fundamental en lo que es las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero a ello se suman otras medidas, porque acá cuando hablamos de descarbonización, hablamos de la descarbonización de toda la matriz de energía y las otras actividades que generan emisiones. Por lo mismo, hemos también impulsado con mucha fuerza todo lo que es la generación con energía renovable a pequeña escala. Ustedes recordarán, hace un par de meses atrás se aprobó en esta sala por unanimidad lo que es la ley de generación distribuida y que permite ampliar la producción de energía con energía renovable para el autoconsumo. Tenemos además en nuestra agenda legislativa ingresar durante este primer semestre al Congreso la ley de flexibilidad, que lo que busca no es otra cosa que lograr una masificación de la energía renovable en nuestra matriz de generación y que esta mayor penetración, que es mucho más rápida de lo que cualquiera hubiera estimado hace un par de años atrás, gracias a esta fuerte caída de los costos de la tecnología a nivel internacional de energía renovable, permita que esto sea de manera segura y estable. Es decir, se va a promover la energía renovable a nivel de generación de gran escala, de menor escala y, por supuesto, también el reemplazo progresivo de la generación a carbón.
En materia sectorial de transporte, hemos también ya ingresado un proyecto de ley de eficiencia energética, el cual no solo busca establecer estándares mínimos de rendimiento del parque automotriz, que tiene un correlato evidentemente en menores emisiones, sino que también un estímulo directo a la comercialización de vehículos eléctricos. Y, por supuesto, la estrategia de electromovilidad, que es un esfuerzo mancomunado entre el Ministerio de Transporte, de Medio Ambiente y Energía, de cómo ir aumentando el transporte bajo en emisiones a nivel de transporte público y privado, con una serie de iniciativas que marcan también ese proceso del punto de vista del despliegue de la infraestructura de estaciones de carga, la normativa de seguridad e interoperabilidad de estas estaciones, etcétera. Del punto de vista de la industria y la minería, también este proyecto de eficiencia energética aborda el tema de los grandes consumidores de energía y cómo logramos medidas de eficiencia energética en ella a través de la obligación de implementar gestores de energía y de informar entonces al Ministerio respecto de ese consumo energético. Transversal, sin lugar a duda, al sector industrial, pero también de la edificación, el proyecto de ley que está a puertas de ingresar al Congreso para promover el uso directo de la geotermia para usos industriales y para usos residenciales. Creemos que ahí también tenemos una gran potencialidad y que va a marcar un reemplazo progresivo hacia las energías más renovables en estos sectores. En materia de edificación también hay una parte del proyecto de ley de eficiencia energética destinada justamente a mejorar la información del desempeño energético de las viviendas y, por lo tanto, apunta también en ese sentido. Por último, medidas que son transversales. Se está trabajando en instrumentos de mercado e instrumentos de precio de carbono que permitan dar las señales eficientes del punto de vista de reducción de emisiones y avanzando además en instrumentos económicos que permitan también compensaciones reales. En ese sentido, destacar, por ejemplo, la modificación el tema impositivo, la reforma tributaria, donde se establece un universo más amplio de fuentes sujetas al pago del impuesto, pero además mecanismos de compensación que permitan ir directo al corazón de lo que se busca, que es reducir emisiones, más que un impuesto meramente recaudatorio, lograr el objetivo ambiental a través de estos instrumentos. También, por supuesto, se está avanzando en todo lo que es medidas de medición y verificación en las acciones de mitigación y también, como decía la ministra Schmidt, planes de adaptación al cambio climático y, por supuesto, todo lo que es innovación y educación energética que apunte a los pilares antes mencionados: energía renovable, eficiencia energética y descarbonización en general de todos los sectores de la economía. En resumen, creo que hay una estrategia muy bien articulada que busca cumplir con nuestros compromisos internacionales con acciones concretas, y creo que la COP25, que como decía la ministra, no es solo sede, sino que preside Chile este año, va a ser una gran oportunidad para mostrarle al mundo lo mucho que estamos avanzando en esta materia. Muchas gracias. Muy agradecido, señora ministra. Ahora recupera este cargo tan importante para la Cámara, el segundo vicepresidente de nuestra corporación de OPPAU. A usted le toca los 4 proyectos de resolución. En primer lugar, y ahí te dejo al tiro, el señor prosecretario, o hablemos mejor la prosecretaria, el señor secretario general de la Cámara, dará lectura al primer proyecto de resolución. Gracias, señor presidente. Este proyecto de resolución está suscrito por los diputados señores Torrealba, Durán, don Jorge, la señora Cid, Desbordes, Sauerbaum, la señora Luc, José Miguel Castro, Leonidas Romero, el señor Radget y la diputada Francesca Muñoz, y en su parte dispositiva nos propone lo siguiente: la Cámara de Diputados acuerda solicitar a su excelencia, el presidente de la República, se sirva a disponer la iniciativa y trámite legislativo de una ley sobre cambio climático. En votación, la propuesta de resolución 520. Si les parece,
No, tenemos que votar. ¿Han votado todas, señoras y señores diputados? Ahí estamos, ¿no? Sí, se la estamos esperando. Esperemos un ratito, estamos esperando. Estamos esperando. Estamos votando el primer proyecto de resolución, señora presidenta, el 520. El 520. Nos falta... ¿Han votado todos y todas las colegas parlamentarios y parlamentarias? Falta el diputado Linco. Diputado Linco, lo estamos esperando. Voy a eliminar uno porque por el error del presidente. Ya, listo. Ya, presidente. Listo. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 84 votos. He eliminado el voto del presidente Flores porque por un error marcó el vicepresidente en el pupitre de él. Y 2 por la abstención. Aprobado el proyecto de 20. En segundo lugar, se ha presentado la propuesta de resolución número 521 en votación. Presidenta, perdón, le pedimos al prosecretario que dé lectura entonces al proyecto de resolución. Presidenta, la propuesta de resolución número 521 es firmada por la diputada Catalina Pérez, la diputada Cristina Girardi, don Diego Ibáñez, la diputada Andrea Parra, la diputada Marcela Hernando, don Raúl Saldívar, don Ricardo Celis y la diputada señorita Daniela Chicardini. Y en su parte dispositiva, la Cámara de Diputados acuerda solicitar a su excelencia el presidente de la República que instruya la actualización de la contribución nacionalmente determinada en el marco del Acuerdo de París, estableciendo en ella el compromiso de crear una partida presupuestaria de mitigación y adaptación al cambio climático, definiendo la hoja de ruta para la descarbonización absoluta de la economía chilena hacia el año 2050 y estableciendo el calendario de cierre de las termoeléctricas a carbón con fecha de término el año 2030. Eso es, presidente. Señoras y señores diputados, en votación. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? Gracias. Resultado. Un momento. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? Muy bien. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 93 votos, 1 en contra, 6 abstenciones. Ha aprobado el proyecto. En tercer lugar, se ha presentado la propuesta de resolución número 522 y le solicito al señor prosecretario que dé lectura a la parte propositiva. Señor prosecretario. Señor presidente, la propuesta de resolución número 522 es firmada por el diputado señor Harry Jürgensen, don Iván Flores, la diputada Carolina Marzán, don Ricardo Celis, la diputada Camila Flores, don Félix González, don Cristóbal Urrutico Echea, don Miguel Mellado y don José Miguel Castro. Y en su parte dispositiva lo que hace es solicitar a su excelencia el presidente de la República que realice las gestiones necesarias para que el Ministerio del Medio Ambiente pase a llamarse Ministerio del Medio Ambiente y Cambio Climático y que la Agencia para la Sustentabilidad y Cambio Climático se haga cargo, desde el Ministerio del Medio Ambiente, de generar políticas públicas para enfrentar el cambio climático, como también establecer un modelo de desarrollo sustentable para el país, trabajando en conjunto y colaborativamente con las entidades públicas y privadas que corresponda. Eso es, presidente. Muchas gracias, señor prosecretario. En votación. ¿Han votado todas y todos los colegas diputados? ¿Han votado todas las señoras y señores diputados?
Muy bien, resultados de la votación. Por la afirmativa 104 votos, 6 por la abstención. Aprobado. No, aquí estamos. Finalmente, se ha presentado la propuesta de resolución número 523 y le solicito, señor prosecretario, que dé lectura a su parte dispositiva. Señor prosecretario. Gracias, presidente. La propuesta de resolución número 523 es firmada por don Jaime Toá, don Gastón Saavedra, la diputada señora Pamela Giles, don Amaro Labra, don Esteban Velázquez, don Patricio Rosas, don José Pérez, el diputado señor Raúl Leiva, don Jaime Mulet y don Daniel Verdesi. Y en su parte dispositiva se solicita a su excelencia, el presidente de la República, y a la ministra de Medio Ambiente, que en atención a las facultades constitucionales y legales con las que cuentan, dispongan la creación de un Consejo de Estado Permanente para el Cambio Climático, que tenga la calidad de órgano técnico y asesor, que cuente con la participación de miembros provenientes del Poder Judicial, ministros de Estados, parlamentarios, académicos, organizaciones de trabajadores y estudiantes y representantes de organizaciones de la sociedad civil, a fin de que proponga medidas que permitan cumplir eficazmente el Acuerdo de París del año 2016 y toda otra medida de mitigación en la emisión de gases de efecto invernadero. Eso es, presidente. Gracias, señor prosecretario. En votación. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? De acuerdo a la pantalla, faltan algunos. Listo. Resultados de la votación. Por la afirmativa 105 votos, 2 en contra, 3 abstenciones. Aprobado el proyecto. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión y agradeciendo a las señoras ministras que estuvieron presentes, tanto del Ministerio de Energía como del Ministerio de Medio Ambiente y el señor subsecretario de Energía, se levanta la sesión. Al finalizar el debate, la Cámara aprobó solicitar al presidente de la República que presente a tramitación una ley sobre cambio climático y que actualice la contribución nacionalmente determinada en el marco del Acuerdo de París, estableciendo el compromiso de crear una partida presupuestaria de mitigación y adaptación al cambio climático, definiendo la hoja de ruta para la descarbonización absoluta de la economía chilena hacia el año 2050 y un calendario de cierre de las termoeléctricas a carbón con fecha de término en 2030. Aquí estamos hablando de un informe de Naciones Unidas que señala que si en 11 años más no tenemos un cambio de actitud en todos los países, simplemente las nuevas generaciones, los nietos de nuestros nietos no van a tener posibilidad de sobrevivir en este planeta. ¿Qué cosa más importante que eso puede haber? Y hemos hecho un llamado al gobierno a través de la ministra para que convoque a todos. Este no es solo un tema de los gobiernos, no es solo un tema de las empresas. En ese sentido, esperamos que la cumbre de diciembre sea una cumbre inclusiva, participativa, abierta a la sociedad civil y no solo una reunión de expertos. Y le hemos pedido a la ministra que acelere los proyectos, el proyecto de ley de cambio climático, servicio de biodiversidad, el nuevo proyecto sobre evaluación ambiental, la protección de los glaciares. Y al mismo tiempo hemos dicho que este ministerio se debería llamar Ministerio de Medio Ambiente y de Cambio Climático. Otra iniciativa ratificada por la Sala pide al primer mandatario cambiar precisamente la denominación del Ministerio del Medio Ambiente por Ministerio del Medio Ambiente y Cambio Climático y que la Agencia para la Sustentabilidad y Cambio Climático se haga cargo desde esta Secretaría de Estado de generar políticas públicas para enfrentar el cambio climático y establecer un modelo de desarrollo sustentable para el país, trabajando colaborativamente con las entidades públicas y privadas que corresponda.
Aquí se acabaron los tiempos de lo que hay que hacer, sino que hay que ponerse a trabajar, y por eso el llamado que hice en la Cámara es a que la Comisión de Medio Ambiente trabaje día y noche en los proyectos de ley que tienen que ver con cambio climático. Y ahí tenemos distintas iniciativas: la modernización del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, el Servicio de Biodiversidad, áreas protegidas, la Ley de Glaciares, el Código de Agua. Son todos proyectos que tienen que ver con el cambio climático, que hay que darle un foco de cambio climático, y la verdad es que si no legislamos con urgencia, cuando aprobemos esto, la verdad que vamos a estar fuera de tiempo. El cambio climático avanza a pasos agigantados y este Congreso se mueve a 2 km/h, y la verdad es que tenemos que ponerle urgencia a todas esas iniciativas, no solamente las urgencias presidenciales, sino que el Congreso como institución entienda de que dentro de las prioridades de cada una de las comisiones tienen que estar todos aquellos proyectos que tienen relación con la protección del medio ambiente y el cambio climático. Lo que dice el estudio que estamos analizando hoy es que nos quedan solamente 11 años para tratar de revertir esta situación. La cuarta y última resolución aprobada esta jornada requiere al Gobierno crear un Consejo de Estado permanente para el cambio climático como órgano técnico y asesor, con participación del Poder Judicial, ministros de Estado, parlamentarios, académicos, organizaciones de trabajadores, estudiantes y de la sociedad civil, que proponga medidas que permitan cumplir eficazmente el Acuerdo de París del año 2016 y toda otra medida de mitigación en la emisión de gases de efecto invernadero.